Muy buenas, estamos aquí en la Fundación Cajasol, en Huelva, donde en breve instante va a dar comienzo a la presentación del primer libro que repasa la vida íntegra de una de las grandes figuras del toreo del siglo XX, Miguel Báez Espuny, el Litri. Vamos a poder hablar con diversas personalidades que se van a personar aquí en esta sala de conferencias, entre ellas Alejandro Márquez, el autor del libro. Vamos a verlos enseguida. Pues como decíamos, estamos en la presentación de este libro de una de las grandes figuras del toreo onubense, como es el Litri, bueno, el toreo onubense, toreo nacional, ¿no? Estamos también, que nos atiende Alejandro Márquez, que es el autor del libro. Hola, muy buena. Muy buena, encantado. Bueno, que vamos a poder leer en ese libro que contiene tantas maravillas, ¿no? Bueno, yo diría que el libro hace un recorrido pormenorizado sobre toda la trayectoria de Miguel Báez Espuny Litri, una de las máximas figuras del toreo a lo largo del siglo XX. Repasa su trayectoria desde que debutó en público en el año 1947 hasta que se retiró definitivamente de los ruedos 20 años después, y también contempla las ocasiones en que con motivos extraordinarios volvió a vestir el traje de luces después del año 1967. Recoge todos los festejos en los que intervino, todas las novilladas y todas las corridas de toros. Bueno, hablamos de, como decía, de una de las grandes figuras del toreo, no del siglo XX. ¿Cuál es el legado que nos deja? Bueno, yo creo que deja una de las trayectorias más brillantes del toreo a lo largo del siglo XX. Y digo esto en función de los éxitos que consiguió fundamentalmente en las plazas de máxima responsabilidad, como son las de Madrid o las de Sevilla. En Madrid llegó a salir como matador de toros 8 veces por la Puerta Grande, y en Sevilla 3 veces por la Puerta Grande, pese a que toreó poco en esas plazas. En Madrid solo toreó 6 años, y en esos años abrió la Puerta Grande en 8 ocasiones, y en Sevilla solo toreó 4 años, y en esos 4 años pues abrió la Puerta Grande 3 veces. Aparte, triunfó en todas las plazas en las que hizo el paseillo, y bueno, también deja el legado de uno de los toreros con mayor tirón popular del siglo XX, yo diría que solo comparable con la fuerza que tuvo Manuel Benítez el cordobés. Alejandro, ¿y por qué decides adentrarte a escribir este libro? ¿Qué te ha motivado? Pues yo diría fundamentalmente que 2 razones. Primero, que soy muy aficionado a los toros desde niño, y segundo, que soy de Huelva. Yo todo lo que he investigado ha estado hasta ahora relacionado con Huelva. Yo creo que eso han sido las 2 motivaciones principales, y después también la inquietud por conocer, porque claro, hay que tener en cuenta que este año, en 2025, se cumplen 75 años de la alternativa del maestro. Entonces ya va pasando tiempo, y claro, el tiempo va difuminando la huella, ¿no?, de estos figurones del toreo. Entonces también pues la inquietud personal por conocer la verdadera dimensión que tuvo el maestro. Y el libro tiene he intentado aportar yo poco y fundamentalmente basarme en las opiniones que se vertían del maestro en los años en los que estuvo en activo. Yo he bebido de las publicaciones de la época, de las revistas de toros que se publicaban en la época y de los periódicos del momento, y me baso en las crónicas para reflejar toda la pasión del momento. Como estás comentando, supongo que ha sido un gran trabajo de recopilación y de investigación de tantísimas cosas relacionadas con el maestro, con el Litri. ¿Cuánto tiempo te ha llevado todo este proceso, tanto de escribir como ese trabajo de recopilación? Pues han sido 2 años y medio. Yo empecé a investigar a los pocos días de que falleciera el maestro, y bueno, pues he terminado a primeros de este año. Han sido 2 años y medio, porque la verdad que la trayectoria lo requería, y hacer un trabajo de investigación siempre requiere tiempo, requiere pocas prisas, y hacerlo bien pues lleva su tiempo, ¿no? Yo lo que quería era hacer una aproximación lo más objetiva posible, una aproximación cabal, alejada de todo apasionamiento, y bueno,
eso pues requería su tiempo, muchas fuentes, consultar, volver a mirar, contrastar datos y bueno, yo creo que lo que pretendía era que el lector pudiera tener una idea cabal de la dimensión que tuvo el maestro como máxima figura del toreo. Bueno, sin adelantar nada, por supuesto, sobre el libro, cuando el lector acabe de leer ese libro, ¿con qué se va a quedar? ¿Cuáles son esas nociones con las que se puede quedar el lector? Bueno, yo diría que se va a quedar con la idea clara de que ha sido uno de los toreros más importantes del siglo XX, de que la trayectoria del maestro está al alcance de los elegidos, de que fue un torero con un tirón popular tremendo y que hay anécdotas que se cuentan que demuestran la fuerza que tuvo, ¿no? También, por supuesto, el lector va a tener claro pues, las claves de la tauromaquia, ¿no? Fue un torero que tenía mucha personalidad, era una de las claves principales de su tauromaquia. La personalidad tenía un impacto en los públicos muy fuerte. Era un torero con mucha vergüenza torera, que salía todas las tardes a la plaza a no dejarse ganar la pelea, a ser el mejor. Era un torero también que tenía en el valor otro de los pilares fundamentales, y yo creo que todas esas claves quedan también bien reflejadas en el trabajo. Pues Alejandro, muchas gracias y bueno, esperamos que animamos, por supuesto, a todo el mundo a que compre este libro, a que adquiera este libro, porque seguramente merecerá la pena. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Pues como decimos, animamos, por supuesto, a todo el mundo a que adquiera este ejemplar, este libro, porque, como decimos, repasa toda la vida íntegra del gran maestro del Litri y, por supuesto, nosotros vamos a seguir conociendo a más personas, más personalidades en esta presentación del libro aquí en la Fundación Cajasol. Pues seguimos aquí en la presentación de este libro, como decimos, que repasa la trayectoria del Litri. No sé si se acuerdan de ese cartel de la Semana Santa de Huelva del año 2021. Bueno, pues que resulta que tenemos a su autor, Antoine Cas. Muy buenas. Buenas, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que además ha realizado, ahora si lo podemos enseñar a cámara, esa maravillosa portada de este libro, Miguel Báez Espuni, Litri, Grande del Toreo. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿qué ha significado para ti pues todo este proceso creativo? Bueno, este proceso creativo ha sido de la mano de una de las personas que más admiro en Huelva, que es Alejandro Márquez, que no solamente sabe muchísimo de toros, sino que sabe muchísimo de arte también, de la Semana Santa, evidentemente. Y a partir de que él me plantea un poco, bueno, el proyecto que va a hacer una biografía sobre un personaje tan importante en Huelva, que ha tenido tanto reconocimiento, sobre todo últimamente, y también de las efemérides que vienen ahora, pues que si quería hacer algo para su libro, un diseño, un trabajo, lo que se me ocurriera. Y bueno, yo me dejó totalmente libertad para hacer algo y busqué lo más impactante, lo más rápido, lo más inmediato posible, que era la cara de él, de una forma con unos colores muy de albero por la tarde, ya cuando cae esa tarde. Yo soy muy taurino, me encantan los toros y es verdad que los colores es una de las cosas que más identifica a la fiesta, ¿no? Y después el personaje, que es un personaje muy especial, es un personaje con una templanza y un saber estar, y sobre todo con una clase. Entonces era un compromiso hacer la portada, porque tenías que mostrar mucho con muy poco, y un rostro además muy particular. No es un rostro reconocible por ninguna facción muy marcada, pero sí que es verdad que tiene una fisonomía muy reconocible, sobre todo por aquí, por Huelva, ¿no? Y en el mundo del toreo ha sido una figura magnífica. Entonces, para mí ha sido un placer hacerlo. He hecho un trabajo, además, encantado, porque ha tenido muchísima libertad para hacerlo. El editor, en este caso la editorial Niebla, me ha dejado también hacer
lo que quisiera, por ejemplo, el detalle de las letras, por ejemplo, en azabache o el negro zaino con relieve para que queden lo más al tacto, quede lo más importante y lo más que sea un tacto agradable, un libro que además resulta como una joya, ¿no? Porque no es solamente la biografía, que es el contenido, que es una maravilla de trabajo y es un trabajo muy exhaustivo, como todo lo que hace Alejandro, y se ha comprometido mucho con este trabajo, sino que para mí era una responsabilidad también de que quedara atractivo el libro, que quedara lo más cercano posible a que cuando lo ves en un stand de libros se te vaya a la vista y sea identificativo. Yo también soy, como si recordáis mi cartel en Semana Santa, era muy colorista, ¿no? Era el nazareno, pero era muy colorista. Y ese color sí que es verdad que lo llevo para atraer mucho a las personas que en ese momento están buscando algo, ¿no? Del tema, el tema taurino, y de pronto se encuentra con este libro. ¿Y por qué dices sí, no? Porque prácticamente es un reto, ¿no? Una figura tan importante para el toreo. ¿Por qué dices sí, Alejandro, ante este reto? Yo digo, mira, el mundo del toro en estos últimos años además me ha acercado todavía más porque trabajé muy de cerca con David Galván, que es un torero que ahora mismo está empezando en el mundo de los toros a tener muchísimo éxito, lleva muchos años desde jovencito, pero ahora ya se va. Y lo utilicé como imagen para el cartel de las fiestas de primavera de Sevilla. Y él sí que es verdad que me acercó al perfil del toro y del taurín, de la fiesta taurina, del torero, como introspección, como algo. Y Alejandro lo sabía que yo, ese mundo es una especie de asignatura pendiente, de pintura, de trabajo, de movimiento, y es muy complejo el género taurino en las bellas artes y resulta a veces difícil expresar qué es lo que vamos a hacer, cuándo vamos a hacerlo, cómo vamos a hacerlo, el que quede en el momento justo. El libro era además un reto, porque yo no había diseñado portadas, había diseñado revistas e incluso en interiores, las revistas Nazarenos, y había hecho muchísimas colaboraciones, ¿no? Pero para interior, no para portada. Y la portada era un reto, era no solamente la portada, sino el perfil, que fuera un perfil de tacto muy bonito, la trasera, que fuera una trasera atractiva, en la que tú ves perfectamente cómo el trabajo está cuidado, el personaje y la persona se lo merecían. Entonces, para mí era un reto, no solamente como amigo, como que Alejandro es un gran amigo, sino como el personaje en sí. No es lo mismo hacer un trabajo periodístico, un ensayo o de una relación de artículos y hacer una portada, diseñar una portada, que para una biografía, un personaje en concreto. A veces resulta, tienes que leer mucho, saber lo que te va a mandar esa persona, y Alejandro, por ejemplo, el 16 de cada mes me mandaba siempre por correo un extracto de lo que él había conseguido para ampliar su trabajo. Yo lo leía, en fin, que es un trabajo que nos hemos llevado con él mucho tiempo. Bueno, desde luego que es una absoluta maravilla, y más cuando nos da pues estas explicaciones, tanto la portada como la contraportada. Además, Antoine es licenciado en Bellas Artes. Bueno, conocemos obviamente la cartelería de aquí de Huelva. ¿Nos puedes comentar un poco tu trayectoria? Porque tienes cartelería de Semana Santa de muchos lugares de Andalucía, también las fiestas primavera de Sevilla. Cuéntanos un poco tu trayectoria profesional. Bueno, yo empecé dando clases de asociado a la facultad. Cuando terminas la carrera, yo estudié también Historia del Arte, y empiezas con muchas ganas porque tienes muchas ganas de la docencia, pero después ya te va picando el gusanillo de la creación y ya te vas, como digo yo, degenerando un poco, porque ya empiezas a meterte en un mundillo más de la creación, de vivir un poco más inestable. Sí que es verdad que yo tengo mis clases y me apoyo en mis clases particulares. Tengo además un grupo grande en Sevilla con un taller propio, pero después el mundo del arte sí que es verdad que yo lo llevo muy a rajatabla. Es decir, trabajo ahora, por ejemplo, estoy preparando una exposición para afuera, para Cádiz, para la Casa de Iberoamérica, una individual. He trabajado con 2 galerías ahora en Francia, con las que estoy muy contento porque me están metiendo muchísima obra en el sur de Francia, y la verdad que no me puedo quejar. Soy una persona que tengo suerte. Para las veces que me equivoco tengo muchísima suerte, porque podría dar una clase en la universidad de todo lo que me equivoco, ¿no? Pero sí que es verdad que trabajo mucho. El trabajo para mí es fundamental, y eso me une incluso al mundo del toro. La constancia y ser un poquito monje sí que me une muchísimo. Y bueno,
el mundo del arte sacro sí es una cosa constante, tienes que estar ahí, tienes que conocer las hermandades y en Cádiz, y en un pueblo, y una coronación, y una festividad, y eso sí, también te pone un poco en una popularidad que no vas a conseguir de otra forma como no sea, ¿sabes? A nivel Semana Santa. En Andalucía la Semana Santa es un valor seguro, y estar ahí supone también que la gente esté contigo, te reconozca, te sientas bien, te sientas reconfortado con tu trabajo, en fin, son muchas cosas. Bueno, una trayectoria, ya ven, amplísima, ¿no? Bueno, te doy de nuevo la enhorabuena por esta magnífica portada, este libro del Litri que se va a presentar ahora en unos instantes. Así que nada, Antoine, muchas gracias por atendernos y enhorabuena por esta maravilla. Muchísimas gracias a vosotros, siempre. A Huelva siempre. Pues ahí están las palabras de Antoine Casca, esta maravillosa obra de arte también pues para engrandecer aún más este libro que se va a presentar en breves instantes y donde vamos a seguir conociendo todos estos detalles que conciernen a esta gran figura del toreo de Huelva. Como decía, seguimos hablando con las diversas personalidades y como no puede ser de otra manera, tenemos con nosotros a Miguel Báez Litri, hijo. Muy buena. Buenas tardes. Bueno, en el día de hoy supongo que un día muy especial donde de alguna manera se hace referencia a la vida de uno de los grandes toreros, en este caso de tu padre. Pues sí, la verdad que yo creo que es con un homenaje, ¿no?, a su carrera profesional y bueno, pues la verdad que encantado de que la gente pueda conocer un poquito de esa trayectoria que tuvo mi padre, ¿no? Sí. ¿Cómo definirías tanto profesionalmente en el toreo como personalmente a la figura de tu padre? Bueno, yo creo que fue un ejemplo vivo, ¿no?, en toda su carrera y personalmente pues fue una persona muy querida y fue muy querido sobre todo en Huelva y la verdad que, bueno, pues así nos lo transmitió y así yo lo he vivido con él y para mí ha sido un ejemplo de vida, tanto torero como padre, ¿no? Eso te iba a decir, porque tú de alguna manera también has seguido, por supuesto, el camino de tu padre. Quizás tú lo puedas entender mejor que nadie, ¿no? Sí, por supuesto. Con mi padre pues siempre ha habido, en el aspecto profesional y no profesional, porque como conoce un padre o un hijo no conoce a nadie, ¿no? Y en ese caso pues sí, pues la verdad que sí, que con mi padre yo la verdad que lo he adorado siempre y sobre todo para mí ha sido pues eso, un ejemplo de todo. Además, yo creo que va a ser una oportunidad también para los que somos más jóvenes y quizás se nos escape un poco, que oímos hablar del Litri, pero quizás se nos escapa, este libro es una oportunidad, ¿no?, para acercarnos más a su figura. Por supuesto, yo creo que es cuando uno coge la realidad, porque bueno, es el proceso de todas sus corridas, desde que empieza de la primera vez que se pone delante hasta que termina la última corrida, que me da la alternativa a mí en Nimes. Y bueno, las crónicas se van haciendo, la cronología con las propias crónicas del momento de todas las tardes que ha tenido apoteósicas y las tardes no tan buenas, ¿eh? Entonces, pero te hace una dimensión de lo que fue él en la época de los 50, quién fue Miguel Báez Litri. No sé si recuerdas, Miguel, si nos puedes contar alguna anécdota especial, no sé si dentro de los ruedos o fuera de él con tu padre. Bueno, mi padre era un señor muy serio y hablaba muy poco, pero bueno, pues no tanto como anécdota, pero no sabíamos, por ejemplo, en el libro que una de las corridas que hizo en Madrid, que no sé si fue en el año 54 o 56, pues que no solo acabó, se anunció en Madrid, no solo acabó el papel, sino que había peticiones para poder ver al Litri en Madrid casi por 80.000 personas. O sea, creo que en la época, pues eso dice mucho de quién fue el personaje en esa época, ¿no?
Y ya por último, ¿con qué nos quedamos? No sé si has tenido la oportunidad de poder leer el libro. ¿Con qué nos quedamos del libro y con qué nos quedamos en el aspecto personal del Litri? Bueno, personal no es mucho porque al final es una radiografía y un poco toda la trayectoria taurina. Lo que sí refleja muy bien en cada momento, como te he dicho antes, son esos momentos de cada corrida, tanto buenas como malas, pero vienen cosas importantes y es donde se refleja perfectamente el peso que tuvo mi padre, ¿no? Pues nada, muchas gracias por atendernos, Miguel, que bueno, de alguna manera este libro pues también hace halagos, ¿no?, de la figura de tu padre. Muchas gracias. A vosotros siempre. Gracias. Pues las palabras también del Litri hijo, bueno, que también asiste a esta presentación del libro de su padre, la figura de su padre, donde por supuesto revolucionó el toreo allá por los años 50, donde fue una figura muy especial, muy destacada, no solo en Huelva, sino en el ámbito mundial taurino, nacional también por supuesto, y donde decíamos que una de las figuras más destacadas del toreo del siglo XX. Bueno, pues esta ha sido la presentación donde hemos podido hablar con diferentes personalidades y bueno, desgranar en la medida de lo posible esta obra, este libro que seguramente va a quedar, por supuesto, para la historia del toreo onubense, porque como ven refleja, por supuesto, la vida íntegra de Miguel Báez el Litri, tras un minucioso trabajo de investigación y recopilación. Así que ya saben, esta es la portada maravillosa de este libro que ya pueden adquirir para conocer más sobre la vida de esta gran figura del toreo.